Hola de nuevo, bienvenidos a todos y todas a nuestro en vivo aquí en The Future of Talent by Endeavor, un espacio de conversación con emprendedores, founders y expertos en el futuro del trabajo. Mi nombre es Irene Schlechter y estoy feliz de junto a Endeavor poder abrir este punto de encuentro entre emprendimiento y empresas en un momento en donde el boom de las startups digitales relacionadas a personas, talento, cambio organizacional y cultura están en la conversación del top management de todas las organizaciones a nivel mundial. Y hoy día estoy encantadísima porque tenemos un experto que trae una mirada macro de las tendencias que se están dando en el ecosistema de emprendimiento e innovación en Estados Unidos y Latinoamérica. Fernando Trueba es CEO y fundador de True Growth Company, una empresa de consultoría que ofrece programas de capacitación y certificación en procesos de growth, producto y análisis de datos. Durante 15 años lideró equipos de marketing y growth para empresas como eBay, Microsoft y Favor Delivery. Durante los últimos 4 años, Fernando ha trabajado con más de 50 startups en Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo compañías como Quesky, Justo, Kavak, Clip, B-Sale, Félix Pago, Aprende Institute, entre muchas otras. Durante el inicio de la pandemia, Fernando creó el podcast True Growth con el objetivo de inspirar a la gente a emprender y a perseguir sus sueños. El podcast cuenta las historias de la gente detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica. Y quiero decir, por supuesto, que es una de las personas que me inspiraron a mí y a Endeavor a crear y generar estos espacios de conversación y yo soy gran fan de su podcast, así que los invito a que lo sigan porque es genial. Bienvenido, Fernando. Gracias, Irene, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros. Genial tenerte aquí. Uy, encantado, encantado y muy honrado. Oye, y además desde Texas, desde Estados Unidos. Así es, desde Austin, Texas, aquí con un calorcito de 35 grados a las 6 de la Uh, tarde para quien se le antoje. wow, hace mucho calor. Oye, genial, ¿viste cómo estamos internacionalizando este The Future of Talent, Fernando? Así Hombre, tú que estás desde la genial. luna y yo desde Texas. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Me Exacto. encanta. Fer, tenemos tantas cosas que conversar. Yo soy súper fan de tu podcast. Has hablado con tanta gente, así que tengo muchas preguntas que hacerte y voy a empezar con la primera, que es desde tu mirada allá en Estados Unidos, viendo todo este boom que ha sido de las startups digitales en temas de talento. Hemos visto soluciones increíbles relacionadas a gestión de personas, a cultura organizacional, al menos acá en Latinoamérica. ¿Cómo se está viendo allá y cómo lo estás viendo tú? Pues fíjate, qué buena pregunta y a raíz de la pandemia se ha acelerado todo bestialmente, ¿no? Fíjate que antes de 2020, de abril 2020 que explotó COVID, todavía tenías empresas, no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, que tenían esas culturas de hay que estar sentado en el escritorio trabajando, sacando la chamba de 9 a 6 y el último que se va de la oficina es el primero en promoverse, etcétera, ¿no? Todavía existían mucho esas culturas, incluso en empresas de tecnología, en clientes con los que yo trabajaba, que se pensaba que había que estar todos ahí para ser productivos, ¿no? Y entonces llega la pandemia, evidentemente, y transforma todo esto. No voy a decir nada que la gente no sepa, ¿no? Entonces empiezan a cambiar los horarios flexibles, la gente empieza a trabajar desde su casa, empieza a adoptarse el sistema remoto, ya porque no te queda de otra, y ves que puede ser igual o más productivo que teniendo a la gente sentada en el escritorio, ¿no? Entonces, a raíz de eso, no solo cambia la forma de trabajar en la empresa, sino empiezas a preguntarte como compañía, ¿y cómo le hago yo para hacer onboarding de la gente nueva, ¿no? O sea, principal reto es cómo reflejo mi cultura. Si mi cultura es una gran herramienta de atracción de talento para mí, ¿cómo la reflejo a través de una videollamada? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo le hago el onboarding a la gente para que se meta en los procesos, para que conozca el equipo? Entonces empiezan a surgir una bola de herramientas para poder representar a medida de lo posible esos valores culturales y esas experiencias de onboarding de la primera semana, primer mes, primeros 3 meses de los nuevos colaboradores en las empresas, ¿no? Y ahí empieza un boom muy interesante, que es del que tú estás hablando, en el que no solo se habla que tiene consecuencias no solo de procesos, sino también de cómo las empresas tratan a los colaboradores y cuáles son las prestaciones que les dan más allá de lo tangible, ¿no? Lo tangible siendo el salario, los stock options, etcétera, sino cómo a medida de que tú te adaptas a las nuevas generaciones, las nuevas generaciones te exigen mayor flexibilidad en el trabajo, una dirección más clara, mayores oportunidades de crecimiento. Entonces tienes tú que incorporar
toda tu cultura, tu toolset, de las formas de trabajo para poder seguir siendo atractivo para la gente joven, ¿no? Tal cual. Y cuéntanos un poco esto como de la gran renuncia. Se habló mucho de que en Estados Unidos fue tendencia el tema de que mucha gente renunció a sus trabajos en la pandemia. ¿Cómo lo estás viendo hoy día o cómo ha evolucionado eso? Hijo, fue impresionante, o sea, fue impresionante. Yo creo que el tema de COVID vino a cambiar la forma en la que la gente pensaba, ¿no? Mucha gente en posiciones de liderazgo tuvo pues, dificultades en adaptarse a la forma de trabajo. Muchos managers trataron de saltar al lado de tener control, mucho más control y hacer checkpoints diario, empezar a pedir mucho más resultados de qué hiciste hoy, cómo fue, etcétera. Entonces, como que el management se ajustó más hacia el micromanagement con todo el mundo virtual por una reacción natural del hombre que es controlar, ¿no? Entonces la gente empieza a reaccionar así y obviamente a la mayoría de la gente no le gusta, ¿no? Porque dice, oye, yo no trabajaba así en esta empresa, esta no era la cultura y ahora me están pidiendo esto. Entonces, pues se empezó a quemar la gente. Entonces la gente se quema y dice, oye, pues yo no quiero estar aquí. Además de eso, empiezan a evaluar muchísimos factores como, oye, pues estoy bien trabajando desde mi casa y me gusta hacer esto y puedo trabajar ahora no solo para las compañías que están en mi ciudad, también puedo aplicar a trabajos para empresas que están, no sé, en el caso de Estados Unidos, en Nueva York o en California o en Austin o en donde sea. Entonces me abre un gran abanico de oportunidades y eso evidentemente pues, resultó en mucha renuncia, ¿no? Entonces hubo desde, yo creo que una depresión masiva por el impacto de estar todos encerrados, una reevaluación de prioridades, reevaluación de valores y obviamente una apertura a nuevas oportunidades para que la gente pudiera considerar y eso hizo que mucha gente cambiara de trabajo. Oye, ¿y cómo se te ocurrió esto de hacer un podcast? El True Growth. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surge la idea? Fíjate, mi caso es muy parecido porque yo desde 2 años antes de lanzar True Growth, justo 2 años antes, estaba platicando con un amigo que también tiene un podcast y le dije, quiero lanzar un podcast de entrevistar a gente padre, o sea, gente que he conocido en mi vida que me ha llenado de alguna forma. Y yo fui muy mal estudiante en la escuela y yo aprendí mucho de podcast y aprendí mucho de la gente, pero no me gustaba aprender de libros y de clases, ¿no? El formato no me gustaba. Entonces yo quería darle la oportunidad a la gente de aprender de otras historias. Creo que es como mejor aprender, ¿no? El storytelling nos engancha como seres humanos y nos quedamos con lo mejor de las historias, ¿no? Entonces quería ofrecer un espacio para que la gente tuviera el valor de emprender. ¿Y por qué el valor de emprender? Porque en mi caso personal, yo quería emprender desde que estaba en la universidad, pero nunca me atreví porque mis papás, los dos son emprendedores. Y en mi casa durante unos años vivimos muy bien. Y en la crisis del 1994 mi papá lo perdió todo. Entonces, pero le perdió todo, o sea, te digo todo, o sea, la casa, todo, o sea, absolutamente todo. Entonces, obviamente la pasamos muy mal, mucho tiempo, ¿no? Y mi mamá fue la que nos sacó adelante, ya tenía un negocio que tenía en el garage de la casa y se puso a vender artículos para bebé y al día de hoy tiene 30 años con su negocio y ha crecido, pero fueron años muy difíciles para nosotros. Entonces, aunque yo quería emprender, tenía ese trauma de decir, ¿qué pasa si me pasa lo mismo que a mi papá? O sea, yo no quiero que mis hijos vivan esa experiencia, ¿no? Entonces siempre me fui por la segura y tuve la suerte de que pues, era bueno en mi trabajo y tuve buenas oportunidades, etcétera. Fui creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegué a ser CMO de una compañía. Y cuando estaba como CMO me di cuenta que había pasado 15 años de mi carrera, 16 años, haciendo algo que no me gustaba. O sea, no me gustaba trabajar en una empresa en la cual la estrategia fuera parcialmente mía, pero, o sea, que no tuviera esas libertades que yo siempre había pensado, que llevaba un estilo de vida que pues no me gustaba, o sea, trabajaba muchísimo, estaba viajando todo el tiempo. Entonces, yo quería cambiar eso, ¿no? Y decidí hacerlo con la pandemia. Entonces, con la pandemia le dije a mi esposa, no sé qué voy a hacer, pero lo primero que voy a hacer es que voy a sacar mi podcast. Y por eso en el cover del podcast tengo 2 papeles de baño en los ojos, porque había escasez de papel de baño en la pandemia. Entonces dije, voy a empezar a hablar con gente y voy a ver qué pasa, a ver qué sucede, ¿no? Claro. Y entonces empezó el podcast como esa idea de proyecto de pandemia y se convirtió en lo que es ahorita y me dio la oportunidad de independizarme también. Qué genial. Es una muy buena historia. Y de toda la gente que ¿cuánta gente has entrevistado ya, más o menos? La semana que entra sale el episodio 97.
Wow, increíble. Bueno, y de tantas entrevistas a emprendedores geniales, ¿cuáles han sido los grandes aprendizajes o takeaways que has sacado después de conversar y escucharlos a todos ellos? Fíjate que es muy chistoso porque esperarías que de 100 entrevistas casi tuviera 2000 takeaways, ¿no? Pero en realidad, si lo resumes, el primero es solo hazlo. Mm, Solo hazlo. Yo soy muy perfeccionista en mi trabajo y no emprendía también porque yo pensaba que tenía que resolver 50,000 cosas hacia adelante, previendo lo que había visto con mi experiencia, etcétera, para poder sacar mi negocio. Y no es cierto. Entonces me anticipaba a resolver problemas que todavía no tenía. Y eso creo que pasa muchísimo. Y con las empresas y con los emprendedores con los que trabajamos ahorita, lo veo claramente, ¿no? Hay gente que se está anticipando a cuáles son los bloqueos de crecimiento que va a haber en un año, en 2 años, quiere resolverlos con el producto ahorita, en vez de sacar algo que resuelva lo básico, aunque no sea con toda la funcionalidad, e ir construyendo en el camino, ¿no? Entonces, el primero es, si lo vas a hacer, hazlo. Aviéntate al ruedo, hazlo y se acabó. No veas para atrás, ve para adelante. Ese es el primero, el más importante. El eso. segundo es que realmente la persistencia es clave, ¿no? Mm, Hay que tener la piel muy dura. Yo con el primer startup que tuve recibí más de 150 nos de inversionistas y pues ni modo, de repente cae un sí, te cambia la vida, ¿no? Pero tienes que confiar en ti. Y es muy difícil mantener una línea objetiva y delgada entre el confiar en ti y ser necio y no querer escuchar los indicadores del negocio, no que escuchar las opiniones de otras personas que saben probablemente más que tú. Entonces, no quiere decir que le hagas caso a los inversionistas siempre o a las personas con las que estás hablando, simplemente tienes que mantener un health check de, ujú. oye, a ver, me están diciendo esto, ¿cómo lo veo yo? Entonces, tienes que confiar en ti, pero tienes que mantener ese radar afuera, ¿no? Eso es súper, súper importante. Tercero es la capacidad que tengas de vender. O sea, realmente los grandes emprendedores son grandes vendedores, todos. Y no porque solo puedan vender la compañía para inversionistas o el producto, sino también tiene que vendérsela al talento, ¿no? Si tú te quieres atraer al CTO de una gran empresa, tienes que venderle tu visión, tienes que venderle que esta es la oportunidad que no puede dejar escapar, tienes que venderle que tú eres esa persona que va a hacer lo que estás diciendo que vas a hacer. Entonces, el saber vender y tener confianza y poderla transmitir es súper, súper, súper importante. Y la cuarta es la obsesión en el cliente. O sea, la obsesión, o sea, incansable en el cliente, en dar el mejor servicio posible, el mejor producto posible, en entender constantemente al cliente. Hay muchas empresas de lo que puedo identificar que entienden su audiencia objetivo, la escriben, sacan su producto y no la vuelven a revisar. Y esas empresas terminan por no funcionar. En cambio, las empresas, aunque estén creciendo y creciendo, pero que se mantienen directamente con los clientes, hablando todo el tiempo para ver qué cambió, qué están utilizando, qué les frustra, qué les gusta, qué pueden hacer diferente, qué tienen que hacer, dejar de hacer, etcétera. Esas son las empresas que evolucionan, crecen más rápido y son más exitosas. O sea, esta flexibilidad de poder ir adaptándote a lo que, a cómo va funcionando o cómo vas adaptándote también escuchando al cliente. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y cómo has visto tú esta apertura de las organizaciones más tradicionales o más corporate al mundo de la innovación y a probar soluciones diferentes? ¿Sientes Y que se están abriendo más o cómo lo ves? pues sí, ahora sí fue que, o sea, aunque no No quieras, quedó ¿no? otra. Porque, exacto, exacto. Yo no voy a decir nombres, pero yo recuerdo que trabajamos con un retailer muy grande en México que no quería hacer e-commerce hace 3 años. O sea, Mm, decía, no, es que el e-commerce no. Y yo, pero ¿cómo es posible que hace 3 años no veas el e-commerce? Y obviamente llega la pandemia, pues no te quedó de otra, o sea, cambiar de dirección y tienes que sacarlo adelante, ¿no? Entonces, y también esas empresas que pensaban que pues toda la gente tenía que estar sentada en la oficina, pues también tuvieron que adaptarse, ¿no? Entonces, ahora sí que mm, fue, cuando no cambias tú, pues te cambian las circunstancias. Y creo que al final del día, obviamente no vamos a vivir en los dos extremos, no vamos a volver a lo que era antes de la pandemia, ni vamos a volver a lo que era durante la pandemia, ¿no? O sea, pocas empresas han dicho ahora vamos a ser 100% remoto, no hay oficinas, no hay nada. Sí las hay, pero hay muy pocas. Pero hay muchas empresas que han entendido los beneficios y entonces viven en un mundo intermedio, ¿no? mm. Y yo creo que estamos todavía en esa transición, ¿no? Como que
estamos como cuando estás en el túnel y ya no vuelves atrás, porque no hay cómo, pero todavía no salimos de ahí. Como que siento que todavía nos falta un trecho para poder llegar a ese nuevo mundo laboral, ¿verdad? Y eso está buenísimo, estamos siendo parte de la historia de esa transformación. Eso me parece, Completamente. como dicen en tu país, padrísimo. Entonces, luego de esta pandemia, bueno, no es que luego, ¿cierto? Porque todavía estamos en ella, pero estamos en el medio y en esta transición. ¿Cuál es tu tendencia del futuro de trabajo favorita que llegó para, tú crees, para quedarse y potenciarse? Pues mira, creo que la primero que ya hablamos un poco y para no insistir en el tema es la flexibilidad, ¿no? Las nuevas generaciones exigen esa flexibilidad. La segunda es que las empresas van a poder o no atraer talento, depende de la cultura que tengan. Y esa cultura, antes, hace algunos años, era el tener mesas de ping-pong y darle tiempo a la gente para pensar, etcétera. Mucho de acciones y palabras, pero ahorita lo más importante es también cómo medimos el éxito de las personas que trabajan en nuestros equipos. Con todos los CEOs que trabajamos, la mayoría nos dicen, es que yo quiero crear una cultura en la que el aprendizaje sea el centro de todo, en el que hagamos experimentación, en el que se valga romper cosas, en el que se valga cometer errores. Pero después analizas cómo dictan los KPIs o la forma de evaluar a los empleados y te das cuenta que no hay espacio para eso. O sea, las metas que les ponen, los objetivos en los que se enfocan y conforme les van a dar su bono y su salario y su promoción, es 100% por objetivos de negocio. No hay objetivos de aprendizaje, no hay objetivos de innovación. Entonces, aquellas empresas, o sea, ahorita creo que aquellas empresas que lleven el discurso a los hechos son los que van a poder construir una cultura que atraiga a las nuevas generaciones, ¿no? Después viene también el tema de invertir en las personas. La velocidad a la que cambia el mundo, la velocidad a la que cambian los productos de tecnología es demasiado rápida. O sea, realmente hay carreras que yo estoy seguro que se van a convertir en obsoletas en la universidad. Una de ellas creo que es marketing. O sea, marketing tiene, y yo trabajé 15 años en marketing, pero marketing tiene algunas bases importantes, ¿no? Pero realmente como entendimiento del cliente, posicionamiento, etcétera. Pero realmente el marketing tradicional como aplicado ya es muy diferente en las empresas de tecnología. Y ahora lo más importante es cómo tú lleves ese marketing a la experiencia del producto. Y entonces eso no lo aprendes en la universidad. Entonces la gente sale y hay muchas empresas que desarrollaron muchísima gente de marketing y después quieren trabajar en empresas de tecnología y no pueden porque no conocen cómo manejar un producto de tecnología, cómo hablar con un equipo de ingeniería, cómo escribir especificaciones. Entonces se vuelve un trabajo mucho más teórico, técnico y práctico, ¿no? Entonces, si no invierten las empresas en el desarrollo de ese talento, es un talento que va a estar perdido, ¿no? Hace poco hablaba con un cuate que admiro mucho y que hablaba de la siguiente transformación a nivel mundial, ¿no? Como fue la revolución industrial en su momento, que todo el mundo recuerda la revolución industrial como un cambio impresionante para el mundo y para bien, pero la realidad es que cuando lo miras en los años inmediatos después de la revolución industrial, hay una generación de gente que está completamente perdida. Esa generación eran los mid-40s, mid-50s, que no se adaptaron a la época después de la revolución industrial porque no estaban entrenados para hacerlo y toda esa generación se perdió. Y entonces tardas una generación en recuperarte y viene una crisis económica bestial, ¿no? Y obviamente una depresión también muy grande. Entonces yo creo que estamos en un proceso de transición y de transformación que solamente va a continuar con la llegada de Artificial Intelligence, etcétera, pero tenemos que utilizar el talento que tenemos ya para capacitarlo para poder enfrentarlo, porque si no es mucho más caro contratar, hay poca gente allá afuera que lo sepa hacer porque es muy nuevo, entonces nomás nos vamos a estar peleando por el talento de unas empresas por otras. Y han surgido un montón de plataformas increíbles de e-learning y de aprendizaje continuo, estos long life learners, ¿cierto? Que están increíbles. Sí, Así que completamente de acuerdo. es una súper tendencia el tema del aprendizaje constante. Hay Platzi, Udemy, Coursera, montones. Sí. Fernando, ¿algo que le quieras decir a los emprendedores aquí en Chile y en Latinoamérica sobre seguir avanzando y sobre cómo sobrevivir a este mundo, no sé si post pandemia, pero en este nuevo mundo laboral? Pues mira, mi mejor consejo creo que podría ser cuando piensen en el setup de sus equipos, no piensen en silos independientes. Sobre todo si son empresas de tecnología. Los silos, cuando tú agarras y dices, este equipo va a ser
de adquisición, de retención, de revenue, etcétera, y les da sus objetivos, crecen de forma vertical y se empiezan a crear unos gaps y unos puentes muy difíciles de cerrar en un futuro entre los equipos. Entonces, hay que crear equipos interdisciplinarios. Los equipos interdisciplinarios, porque cuando tú piensas en el cliente no le importa si eres de ventas, si eres de customer support, de marketing, ¿no? El cliente tiene una experiencia con tu empresa. Entonces, para tú poder crecer de forma acelerada, tienes que lograr romper los bloqueos de crecimiento que tiene el negocio. Para poderlos romper, tienes que poder identificarlos en las diferentes áreas y tienes que tener un roadmap, porque los recursos son escasos, ¿no? Si tienes muchos roadmaps, pues terminas haciendo 50,000 cosas, ¿no? Entonces, piensen de forma integral, creen equipos interdisciplinarios, tengan un enfoque muy claro en una sola métrica a la vez para ir moviendo el negocio poco a poco hacia adelante o paso a paso hacia adelante, en vez de tratar de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Fernando, mil gracias por tu tiempo. Súper interesante todos los que nos pudiste compartir. Y este espacio te deseamos lo mejor y en todos los emprendimientos, en True Growth y en todo lo que hagas, por supuesto, cuando vengas a Chile nos tienes que avisar para ir a tomarnos Claro que sí. un buen vino chileno. Y además aprovechar de agradecer a todos quienes nos escucharon y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y de Instagram The Future of Talent. Buen fin de semana, un abrazo y que estén súper. Gracias, Fernando. Gracias, Irene.